organización del sexto congreso, por permitirme la participación, siempre es un gusto. La verdad que escuchando a los anteriores colegas, de alguna manera la propuesta no desencaja, digamos, porque más allá que vamos a hablar ahora, cambiamos y hablamos de animales y de vacas, tiene que ver con el enfoque general que viene teniendo el Congreso, y tiene que ver con la innovación tecnológica, que a veces uno piensa que innovación solamente es con tecnologías de insumo, y en este caso la propuesta mía es la necesidad que tiene gran parte de los países de Latinoamérica de generar innovación tecnológica de alguna manera con tecnologías de proceso, digamos, donde se necesita básicamente la metodología, el trabajo de registro de información, de análisis y proceso que es tan necesario. Por eso la propuesta que le había hecho en su momento a Antonio es tocar el tema de efecto de la edad al primer parto sobre características productivas en vacas lecheras Holstein. La idea, y ahora le voy a mostrar los puntos que vamos a tocar, y tratando de respetar el horario que me tocó, es en eso, vamos a sentarnos sobre la base de sistemas a pastoreo, con distintos niveles de suplementación, pero es a pastoreo. Pero la idea que la propuesta de hoy puede servir para cualquiera de los sistemas, independientemente de cuál de ustedes está manejando, ¿no es cierto? Un poco ahí se ve en la fotografía, es decir, la idea puede ser, la foto de abajo es de un establecimiento lechero en Manabí o de un establecimiento lechero en Argentina. La idea es que repasemos, porque me parece sumamente importante y que creo que es la idea, es tener una visión sistémica de la problemática que vamos a tocar, digamos, de alguna manera siempre tratar de pensar en general para ir al tema en particular y ahí poder entenderlo. Los puntos críticos, digamos, que tiene a mi criterio hoy los establecimientos lecheros, la problemática que genera, digamos, la búsqueda de acortar o no la edad al primer parto en las vacas lecheras, mostrarles algunos resultados de otros autores y sistemas, que sí siempre es importante, pero después la idea es mostrarles un poco los resultados que venimos teniendo nosotros con el equipo de trabajo, para cerrar algunas conclusiones y obviamente no certezas, sino la idea de poder transmitir lo que de alguna manera ustedes puedan replicar este trabajo, y la idea de repensar un poco lo que estamos haciendo en los sistemas. De alguna manera, también la idea es intentar dejar una impronta en todos ustedes de que nosotros los latinos de alguna manera siempre estamos copiando y pegando, y la idea es que cada uno de nosotros en los lugares que estemos trabajando generar nuestra propia información y a través de ello poder tomar decisiones. Y creo que a veces ese proceso que implica, y es muy sencillo y no tiene ningún costo, no lo hacemos del todo, y creo que es una cuenta pendiente, al menos desde mi visión muy particular. Para que repasemos y los puntos críticos y repasar el sistema lechero, digamos, tenemos un circuito central, que es el que se encarga de producir leche, que son las vacas que han parido, digamos, que en ese circuito deben lactar, gestar, digamos, quedar preñada para gestar y después secarse y salen de ese circuito central, que es digamos, el producto principal o más importante, o el que la mayoría observa o trata de lograr. Y esa vaca, una vez que se seca, que sale del sistema, va a un sistema de seca, digamos, y una preparto, digamos, o 21 días antes del parto. Por eso las vacas secas hay esa división, digamos. Y hay otro circuito, digamos, que alimenta, porque esa vaca preparto, una vez que vuelve a parir, vuelve al circuito central, digamos, a de acá, el central, y tenemos otro subsistema que alimenta a este sistema central,
que es el de la ternera, que hace todo su proceso de recría, vaquillona preñada, para luego, una vez que para, ingresar al parto. Por lo tanto, este sistema central, digamos, tiene que de alguna manera estar subsidiado para poder sostener la misma cantidad de vacas en el tiempo. De alguna manera y en forma resumida, esto interviene en un montón de elementos o factores que yo cito en la pantalla a mi derecha. Hay muchos más y encima hay interacciones. Y por supuesto que de este sistema debe salir un producto, digamos, que el fundamental, el que, digamos, la mayoría de todos trabaja, es para lograr mayor cantidad de leche. Pero también tenemos las vacas de descarte, digamos, como producción de carne, digamos, los terneros machos, si no se recrían en el propio establecimiento, y las vaquillonas, las posibilidades de vender vaquillonas o vaquillonas preñadas, se le dicen vaquillas o vaconas, a otros productores o en algún otro lugar. Es decir, de alguna manera, y queda claro, de eso vamos a hablar el miércoles, de un poco el impacto económico, pero la leche es el producto fundamental de este sistema general, pero no tenemos que perder de vista que hay otras posibilidades que también pueden generar un ingreso y no solamente mirar la mayor o tratar de lograr esa mayor producción de leche, que a veces muchos de los problemas que vamos a ver ahora tienen que ver con que los asesores, en este caso todos, me involucro, frente a una problemática, lo que pensamos es aumentar la producción de leche individual, sin saber que puede haber consecuencias, que no siempre son positivas, digamos, y uno de estos casos es que, fíjense que en este cuadro, en esta tabla, tenemos varios países productores de leche, los tres primeros más tendiente a una producción más a pastoreo, y el resto más intensificado, más freestall, con TMR, digamos, sin acceso a la pastura, y que vemos que en general la longevidad de las vacas es muy baja, digamos, estamos hablando entre 4 y 2,5 partos, que estamos, si lo transformamos en años, está entre 5 y 6 años, pensando que una vaca lechera, digamos, un bovino, puede vivir entre 18 y 20 años. Como, digamos, está bien, muchas veces he sido criticado por decir, no vamos a esperar que viva 18 o 20 años. Yo diría, ¿por qué no? Pero, digamos, pero tampoco podríamos aceptar de alguna manera que las vacas vivan tan poco tiempo. ¿Se entiende? Es decir, no vamos ni un extremo ni otro, pero de alguna manera estamos perdiendo esa posibilidad de que la vaca esté mucho más tiempo en producción. Por lo tanto, digamos, es uno de los factores, por eso, antes de meternos en el tema de edad, uno de los factores por lo cual la presión es muy fuerte para que nosotros lleguemos antes con las vaquillonas al primer parto es porque se nos están yendo antes las vacas de nuestro sistema central que yo les mostraba. ¿Ok? Otro de los problemas que estamos teniendo, digamos, y que en general muchos de los sistemas están teniendo, es que también tenemos un problema en el subsistema de la recría, digamos, el descarte o muerte, digamos, desde que es ternera, entre 0 y 60, 60 y el año, y entre el año y su primer parto. Es decir, en este caso, por supuesto es un sistema es intensivo, digamos, pero fíjense que a través de los años, como la sumatoria de esos tres periodos en la recría de la ternera, tenemos casi un 25% de mortandad. Por lo tanto, si nosotros vemos que las vacas nos duran menos, es decir, tenemos reposiciones, una vaca que dure 5 lactancias, tenemos una reposición del 20% anual. Si tenemos una vaca que dure 2 lactancias, tenemos el 50%. Significa que nosotros en 2 años renovamos el sistema. Por lo tanto, y si se nos muere el 25% de las terneras antes de llegar al sistema central, evidentemente estamos en un cuello de botella donde no, de alguna manera a mí no me termina de cerrar, porque ¿sobre quién recae todo esto? En realidad recae sobre el productor, que es el que tiene que pagar, el que tiene que sostener ese sistema y que tiene que de alguna manera después a través de parches
solucionar esto que no lo puede sostener. Entonces, ahí tenemos dos puntos muy importantes, digamos, del por qué nos empezó a interesar y estamos discutiendo, para no tomar valores externos de otros sistemas, cuál es la mejor edad que tenemos para en que esa vaca ingrese al sistema central a producir leche. De alguna manera que le quiero mostrar acá algunos resultados más nacionales de Argentina, donde vemos los porcentajes de los indicadores, tanto de mortandad a la recría, en la cría, digamos, la mortandad de vacas adultas, y lo que sería el óptimo. Lo que vemos que en todos, digamos, estamos por encima de lo que sería el óptimo, digamos. Y por supuesto que caminamos y analizamos mucha información en los sistemas, que es bastante difícil, porque es bastante difícil encontrar información, digamos, que uno pueda, de muchos años, confiable, que no haya errores. Lo que estamos trabajando es que vemos que a veces se escapan mucho más y están a veces más cerca de lo que les mostré antes que lo que les estoy mostrando ahora. Es decir, en el sistema en general hay muchos desajustes, digamos, y entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros nos preocupamos y vayamos pensando por qué hablo del enfoque sistémico. Pensamos en la producción de leche, en el producto final, y nos olvidamos de todo este proceso, este andar, que sería mucho más fácil ir arreglando estas partes del sistema, los subsistemas, para que mantengamos una coherencia en producción, y a lo mejor no hace falta tener una vaca de mayor producción, sino que las vacas me vivan más tiempo, digamos, aumentar el rodeo si quiero, o vender en todo caso vaquillones. Se entiende un poco la dinámica de por qué me pareció importante mostrarles, y no ir directamente a lo que pasa o la discusión que tenemos, cuál es la mejor edad de una vaquillona para que ingrese a dar leche. Hay muchos trabajos, son muy interesantes. Yo después, Antonio, les puedo mandar de este tema los últimos publicados para que quiera profundizar, porque este es un resumen, súper resumen de lo que venimos trabajando, pero yo se lo voy a mandar a Antonio para que se lo acerque. Hay muchísimo, entonces hay muchos trabajos donde más o menos algunos dicen que hay una relación entre dar el primer parto y la producción, la reproducción y la longevidad, otros discuten, digamos, otros, cuanto menos edad llegan, más producción y menos problema. Es decir, hay bastante información. Lo que yo creo que es importante, y es un poco la idea del equipo nuestro, es esta la información que tenemos de esta información, de estos datos, de estas vacas, de estos sistemas, digamos, y este manejo fundamentalmente. Porque sabemos nosotros que los sistemas a pastoreo no es siempre sencillo, digamos, asegurar, básicamente, que es uno de los puntos más importantes, la alimentación constante en todo el año. Entonces, ya nos vamos metiendo en la problemática o en la idea, digamos, no es problemática, al menos yo la planteo como problemática, es cuál es el rango de edades ideal, digamos, para lograr y sea eficiente, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Y van a ver más adelante que muchos quieren lograr su primer parto a los 24 meses. Y los sistemas no siempre lo pueden hacer por un montón de factores. Nos imaginamos por un montón de factores. Y sin embargo, el asesor intenta, digamos, en este sistema lograr a los 24 meses tener su primer parto. Sin embargo, como les decía, se le mueren a lo mejor los terneros al parto o en la cría. Entonces, es como querer producir leche sin atender todos estos puntos, y con eso solo no se logra. Es imposible sostenerse en el tiempo, no solo ser sustentable, sino de alguna manera mantenerse en esa producción si yo no logro controlar todos los elementos. Y entonces ahí es donde entra el enfoque sistémico. Tal vez es muy básico, digamos, lo que le estoy diciendo, pero lo que vemos es que
posiblemente en las charlas, en las aulas en la universidad, estamos de acuerdo, pero después cuando salimos al medio a trabajar para resolver, porque en realidad, ¿para qué nos prepara la universidad? Para resolver los problemas de los productores. Es decir, tenemos que resolver los problemas para que haya una mejor calidad, mejores ingresos, etcétera, etcétera, pensando en una visión sustentable, pensando en lo social, en lo ambiental. Es decir, de alguna manera, cada sistema en particular requiere de soluciones particulares. Lo que hacen los sistemas, de alguna manera, o el hombre, es tratar de simplificar algo que no es simple, es muy complejo. Por lo tanto, yo no puedo tener recetas para cada sistema, más en los sistemas a pastoreo, porque convengamos que ya el recurso humano de un vecino que está acá con otro es totalmente distinto. La formación intelectual, la constitución familiar, es decir, es imposible que los sistemas podamos copiar y pegar para el sistema. Por lo tanto, es necesario esta revisión, esta visión sistémica, este análisis integral de los problemas que tenemos que resolver. Como yo le decía, en general, digamos, entre los países, yo saqué toda la cita bibliográfica porque es cantidad y no se terminaba de ver lo que yo quería, que es entre 22 y 27, 28 meses, la mayoría de los autores en los distintos países está de acuerdo. ¿No es cierto? Hasta 22 meses, a mí yo ahora les voy a mostrar los resultados, me impactó, digamos, porque es una vaquillona de 13 meses, digamos, que entra a servicio, o sea, pero bueno, ocurre. Entonces, ¿cuál es el ideal para el sistema para el cual estoy yo trabajando? ¿Qué es lo que le conviene al productor de acuerdo a las características propias del sistema, la edad al primer parto? Pero no descolgada, digamos, como algo que cae ahí, sino en la visión total de ese sistema que yo le mostré. ¿Cómo encaja, digamos? Yo no, digamos, no puedo tener un auto nuevo y no poder pagar el seguro, no tengo dónde guardarlo. Es decir, todo tiene que estar armónicamente preparado para que el sistema en general funcione. Fíjense que en estos datos nacionales en Argentina, la distribución de data del primer parto, la mayor se da, digamos, con 50.000 vacas, es 30 meses. Fíjense, está bien, es 2012, ahora les voy a mostrar, por supuesto, que los sistemas han mejorado, se ha hecho, se ha impulsado, de alguna manera se ha adecuado el manejo, pero a fuerza también de mucho insumo, digamos. Entonces, la realidad a veces hay que saberla. Uno tiene que saber dónde está parado primero para saber si está bien y desde ahí a dónde quiere ir para poder corregir lo que está haciendo. Entonces, fíjense, de lo que yo les mostraba en otros países, nosotros estamos corriendo un poco más a la derecha en el sentido de que tenemos mayor edad al primer parto. Y fíjense que la curva es bastante amplia. Ya para que todos nos vayamos metiendo en resultados concretos, nosotros usamos datos retrospectivos de 3.270 vacas primíparas entre el 99 y 2016, pero en realidad la base era mucho mayor, muy grande. Por eso le decía, se descarta mucho, se debe depurar fuertemente, digamos, para que la solidez de los resultados, cuando uno los pueda discutir, repitiéndose, sean de alguna manera lo más sólidos posible. Entonces, acá lo que es importante, con diferencia a otros establecimientos, a otros estudios, perdón, es que las vacas de primer parto solo tomamos aquellas que han llegado a un segundo parto. Es decir, aquella que parió, pero por algún motivo se fue, no. Entonces, pusimos para comparar a todas desde el mismo lugar. Es decir, todas tuvieron que haber cumplido, sí o sí, haber parido una segunda vez para poder comparar, ¿no es cierto? Y por supuesto, después hicimos otros, no menos de 671 días, ni más de 1098 días, que hayan tenido 150 días al parto, los intervalos parto-parto no menor a 300 días, es decir, de alguna manera
básicamente, no voy a contar todo lo que trabajamos, pero para que interprete cómo depuramos esa información que era muy grande, digamos, si nos quedamos con 3.270 vacas, que no son pocas, pero mucho menos de lo que era la base original. Y para que ustedes interpreten, y siempre, digamos, me parece importante situarlos en el ambiente, en el sistema que trabajamos, se trabajó en este sistema con BioHolstein, biotipo canadiense-americano, digamos, con muchos años de inseminación artificial, básicamente a pastoreo, digamos, con suplementación, como dice, de grano de maíz, silo de planta entera o rollos es la alfalfa seca, espina de pescado, la sala de ordeñe, control lechero oficial, es decir, todos los meses se sabe qué produce cada una de las vacas, confirmada, digamos, toda su sanidad, y con asesoría técnica, digamos, e integral de ingenieros y médicos veterinarios, y que llevan registros en un software que puede ser cualquiera, en este caso es el Dairycom, que es un software muy importante, digamos, que se utiliza mucho, digamos, americano, para que ustedes sepan, digamos, cuál es el sistema, con esos elementos que yo le di, para que en cada uno en su cabeza, de alguna manera, arme el sistema donde trabajamos. ¿Qué hicimos en este primer trabajo? En este primer trabajo dividimos en 3 grupos todas esas vacas, en menos de 22, 26, entre 22 y 26 y 32, ¿no es cierto? O sea, armamos 3 grupos de vacas al primer parto. Edad al primer parto precoz, el ideal, el de 26, y el tardío, el de 32. Y el que analizamos, la producción a 305 días, algunos indicadores reproductivos en el intervalo parto-parto, el número de servicios, el número teórico de celos, el índice de leche, que es un indicador agregado que trabajo hace mucho tiempo, digamos que es un indicador de eficiencia biológica. ¿Qué vimos, digamos, en este primer análisis? Que nosotros logramos en estos 3 grupos, y fíjense que la diferencia en N que hay, digamos, en los sistemas, por lo menos en este analizado, la edad a los 22 meses es muy poco se da, solamente 36 vacas tuvimos con diferencia del resto de los otros 2 grupos, y que encontramos que hay 3 grupos con diferencias significativas, es decir, encontramos 3 grupos con diferentes edades al primer parto, de acuerdo a nuestra división. Encontramos que las vacas precoces, de 22 meses, produjeron menos, que las que mejor se comportaron fueron al intervalo parto-parto, es la ideal. Desde el punto de vista estadístico, por el N es diferencia, pero fíjense que son pocos días, para que desde el punto de vista de la interpretación biológica, o sea, de alguna manera, no encontramos diferencia en el número de servicios, hubo menos celos, digamos, que es lógico porque hubo un intervalo parto-parto más chico, digamos, y esta vaca se comportó mejor desde un punto de vista de la eficiencia biológica, este índice de leche. Es decir, cuando comparamos estos tres puntos, vimos que no había tanta diferencia, digamos, cuando nosotros, para preocuparnos, para decir qué es lo que pasa, entonces armamos una figura y de alguna manera sacamos el grupo de edad al primer parto precoz, porque eran pocas, y nos pareció interesante analizar cómo se comportaron la ideal, que son las barras negras, se acuerdan, 26 meses, y las tardías, que era de 32 meses. Si nosotros vemos a lo largo del tiempo en el eje X, vemos que desde el 99 al 2006, las tardías siempre hay más, hubo más, digamos, llegaron más tardías que el grupo ideal, digamos. ¿Okay? Desde el 2007 al 2010, fíjense como que se equiparó, es decir, llegan tantos tardías como ideales al primer parto. Y fíjense qué cambios se producen, por eso digo, cuando nosotros explicamos en los trabajos, hay un fuerte factor que es el manejo y dentro de ellos el alimenticio, digamos, como del 2011 al 2016
cambia y se invierte, digamos, donde llegan de alguna manera más vacas con 26 meses que con 32. Sin embargo, a pesar de estos cambios que se producen, cómo va evolucionando, digamos, cómo de alguna manera nosotros interpretamos esa mayor presión por mayor producción, por mantener el sistema, hace que yo presione para lograr entrar antes mis vacas al sistema. Sin embargo, el grupo de tardías se mantiene a través del tiempo, es decir, hay un grupo siempre que es más tardío, pero que se mantiene en el tiempo, es decir, no se corrigen todas. Y eso nos da de alguna manera que todas las vacas no son iguales, es lógico, y ya lo sabemos, pero intentamos nosotros, digamos, que todas se comporten iguales y no es así. Digamos, que lleguen a los 26 meses no significa que sean más eficientes ni que voy a ganar más dinero. Y eso lo vamos a ver también el miércoles, es decir, esa es una gran realidad. Entonces, ¿qué hicimos? De alguna manera, porque no logramos encontrar, digamos, grandes diferencias, por supuesto con la de 22 meses sí. Entonces, ¿qué hicimos? De esa base de datos grande, digamos, ya sacamos 22 meses y entonces los grupos fueron de 24, 27 y 32, y tomamos para cada grupo 50 vacas que estén en 24 meses justo, digamos, en días, digamos, de su primer parto. ¿Se entiende? Más o menos un día, más o menos un día, digamos, para adelante o para atrás. Entonces, por eso, ¿qué quisimos hacer? Que lograr que esas 50 vacas representen prácticamente a una, sin la dispersión que podemos tener, porque más allá que tenemos muchos animales, los sistemas son muy grandes, no todas paren el mismo día, digamos. Los sistemas en Argentina, todos son continuos, es decir, todos los días se seca y debería estar pariendo una vaca. Entonces, ¿qué hicimos diferente al resto? Para que quede claro, son 50 vacas y 50 vacas con la misma edad exacta, digamos, al parto. Entonces, lo que agregamos o que cambiamos, pusimos, y de esas 50 vacas, vimos la vida total de esa vaca. A ver si nos queda claro. La primera era la primera lactancia, digamos, hasta el segundo parto, cómo se comportaban. Este grupo de 50, de 24, 27, 32, seguimos toda su vida. Entonces vimos la vida productiva total, la producción total de leche, el índice de leche y el intervalo parto promedio que tuvo en su vida. ¿Se entendió? Ya es toda su vida. Acá están los resultados y lo que vemos es, volvemos a encontrar tres grupos diferentes. Es decir, hay grupos de baja, media y alta, si queremos llamarlo de alguna manera, de edad al primer parto. La vida productiva total, la que más vive es la de 32 meses, con diferencias significativas. La producción total en litros en su vida, no encontramos diferencias significativas. O sea que produjo lo mismo una vaca de 24 meses en toda su vida que una de 32 en toda su vida. El índice de leche no encontramos diferencia, o sea que las tres categorías son de igual de eficientes y no encontramos diferencia significativa en el intervalo parto-parto promedio en toda su vida. Entonces, de alguna manera nos parecía seguir investigando y trabajamos con un análisis multivariado que nos abrió de alguna manera un poco el panorama, que es lo que queríamos llegar o obtener, y las dos primeras componentes principales nos explicaron el 22, casi 93% de la variancia total observada. Es decir, la primera componente principal explicó casi el 68%, digamos, y la denominamos eficiencia productiva, y la segunda componente principal, perdón, el 25% y la denominamos eficiencia reproductiva. Y eso, ¿qué hicimos? Lo graficamos, o sea, de alguna manera, la distribución de estas 150 vacas, ¿no es cierto?
en este eje, donde nosotros lo que observamos, digamos, nos quedan 4 cuadrantes, contrarias a la aguja del reloj, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, donde se distribuyeron todas las vacas. Y el eje de la primera componente era la productiva, digamos, donde tenemos hacia la derecha menor producción, hacia la izquierda mayor producción, y reproductivamente hacia arriba menor reproducción y hacia abajo mayor reproducción, o sea, más días el intervalo parto-parto. Entonces, ¿qué hicimos para poder de alguna manera observarlo mejor, digamos, que no sean puntos, porque cada punto es una vaca? ¿Qué hicimos? Los agrupamos de acuerdo a esas vacas a qué grupo pertenecían en cada cuadrante. Acá lo interesante son varias cosas. Fíjense que dentro de cada cuadrante, 1, cuadrante 2, 3 y 4, prácticamente está en la misma distribución tanto el grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Pero lo más interesante, para no digamos, ir directamente y no analizar todos los cuadrantes, es que ¿qué encontramos? Que el cuadrante 2, que tienen casi la misma distribución del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, recuerdo que grupo 1 24 meses, grupo 2 27 y grupo 3 32, son las vacas que más produjeron, más vivieron, mejor índice de leche tiene y menor intervalo parto-parto. De alguna manera, lo que nos muestra este análisis es que no todas las vacas, digamos, se comportan igual, aunque lleguen a una edad determinada a su primer parto. Y que con información, con registros, con análisis, con interpretación, digamos, propia en cada sistema, nosotros podemos trabajar, y por supuesto, y siendo económicamente eficientes, digamos, sin tener que contar con tecnologías de insumo para poder resolver este problema, podemos determinar cuáles son las mejores vacas más eficientes para mi sistema productivo. Entonces, algunas reflexiones. El análisis univariado indicó que no hay una edad que manifieste superioridad sobre las otras en los aspectos productivos y reproductivos. ¿Ok? Es decir, ahí nos permitía como un rango entre 26 y 32. En cambio, en el análisis multivariado posibilitó, de alguna manera, que encontrar las vacas más eficientes, y dentro de ella reconoce la relación entre la edad del primer parto y los indicadores productivos y reproductivos. Para cumplir, digamos, con el tiempo y que si quedan algunas preguntas, me parece que obtuve algunas conclusiones que podemos estar de acuerdo o no, digamos, y obviamente podemos estar de acuerdo o no en todo el trabajo, pero que las vacas Holstein categorizadas por su edad al primer parto se comportan de manera similar, al menos en términos de indicadores productivos y reproductivos, para este sistema, con este manejo, con estas particularidades que yo le describí. ¿Ok? Que el logro que la primera aparición entre 22 y los 26 meses de edad sería el objetivo más adecuado para el tipo de sistema sobre pasturas, ¿está? Más, creo, cerca de 26 que obviamente que 22, porque 22 a nosotros se comportó diferente. Y que creo que acá lo más importante, al menos el que hago más hincapié y que me parece que me da el pie para seguir trabajando y defendiendo esto de que no siempre hay que tomar la información tal cual, hay que probarla en nuestros sistemas, ver qué es lo mejor, por qué se dan los resultados, porque también al conocer el sistema sabemos por qué puede darse y por qué, si en vez de terminar a los 24 termina a los 27, no me afecta, digamos, no tengo que estar presionando sobre el manejo, sobre la alimentación, sobre los trabajadores, sobre un montón de factores para lograr esos 24 meses. Me parece que la consideración conjunta permitió discriminar grupos de vacas de diferentes eficiencias productiva y reproductiva para el establecimiento de este tipo. Es decir, dentro de un grupo muy grande,
poder saber que yo encuentro que hay vacas más eficientes, y eso me ayuda a mí para poder lograr y seguir con ese tipo de vacas, que es lo que me va a ayudar para que el productor, en definitiva, logre su objetivo, no solo de producción de leche, sino, como dijimos en algún momento, que las vacas vivan mucho tiempo, que no tengan mortandad. Por lo tanto, eso me va a permitir vender vaquillonas en excedente, vender terneros, aumentar el rodeo si quiero, armar otro establecimiento lechero. Es decir, no estar corriendo detrás de las problemáticas, sino que el sistema haya funcionado, esté articulado, no importando si yo qué edad al primer parto, porque cierra en el sistema en general. Pero ya termino, para definir eso, necesito obligadamente manejar la información de mi propio sistema. Y eso es, me parece, un aspecto carente, con mi experiencia en la recorrida por muchos sistemas de Latinoamérica, de manejar información propia, con registros sólidos para poder lograr una conclusión y, por supuesto, permitir la mejora del sistema. Creo que haber cumplido con el horario, porque aparte sé que el día es largo y es importante que los organizadores terminen en tiempo y forma. Yo les agradezco mucho su súper resumen. La idea es despertar más que solucionar, digamos, la idea de que cada uno de ustedes pueda replicar parte de esto en sus sistemas productivos, o los asesores que pueden estar escuchando, hacerlos en sus establecimientos. Así que bueno, si queda alguna pregunta, alguna duda, estoy a disposición. Así que muchas gracias.